Bien, ese amplificador tiene, ese es el símbolo y tiene un terminal positivo o negativo con un mismo nivel de voltaje, lo que hace que el voltaje aquí es cero y la corriente obviamente es cero. Entonces, como su nombre lo dice, es un amplifica la señal de entrada y la amplifica con respecto a la salida. Las características de un amplificador operacional ideal constituyen la base de dos reglas fundamentales que quizás parezcan un poco inusuales. Nunca fluye corriente hacia ninguna terminal de entrada. O sea, aquí en estos puntos menos y más no fluye corriente. No existe diferencia de tensión entre las dos terminales de entrada. Igual, eh, si no hay el potencial es eso, es cero. La diferencia de potencial es cero. En ambos, en un amplificador operacional real, una pequeña corriente de fuga circula hacia la entrada y algunas veces tan baja como 40 femtoamperios. Y eso es 1 por 10 a la menos 12, creo, o un poquito más. También es posible tener una tensión muy pequeña entre las terminales de entrada, sin embargo, en comparación con las tensiones y corrientes de la mayoría de los circuitos, tales valores son tan pequeños que si se incluyeran en el análisis difícilmente afectarían los cálculos. Bien, ahí tenemos un amplificador, hacemos una malla externa, que es la que está arriba, y después una malla interna, si le podemos llamar. Sería el voltaje de entrada menos el voltaje de entrada más R1I más RFI más el voltaje de salida es igual a cero. O sea que el voltaje de salida va a ser igual despejando al voltaje de entrada menos, aquí vamos a sacar factor común, que sería R1 más RF multiplicado por I. Eso sería la primera parte y de ahí veríamos entonces la otra malla, la malla interna, si le podemos llamar, y tendríamos que menos el voltaje de entrada más R1 y es igual a cero, porque obviamente hacemos segunda malla, aquí no hay diferencia de potenciales, cero, y de esto tenemos entonces que R1I es igual al voltaje de entrada, o sea que I va a ser igual al voltaje de entrada entre R1. Haciendo la sustitución de esto sería que el voltaje de salida sería al voltaje de entrada menos R1 más RF por I, que sería lo que ya encontramos, voltaje de entrada sobre R1. Cerramos paréntesis y ahí entonces podemos hacer una sustitución, voltaje de entrada menos, y ahí vamos a escribir el R1, sería R1 sobre R1 más RF sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. Ese voltaje de salida sería igual, sacando factura el voltaje de entrada, factor común, sería igual a 1 menos R1 sobre R1 es 1 menos RF
sobre R1. Y esto sería entonces que sería el voltaje de entrada multiplicado por menos 1 y menos 1 se elimina, RF sobre R1. Por lo tanto, ya solo para distribuir la señal sería entonces a menos el orden de los factores no alteres producto RF sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. No importa cuál sea el voltaje, pero eso sería la salida. Y ven, es pura despeje de fórmula y al final lo que nos interesa es esta fórmula. Por lo tanto, en este ejercicio dice amplificador operacional y inverso. Y necesitamos encontrar la salida en función de estos parámetros. Eso sería menos 47 kiloohmios sobre 4.7 kiloohmios multiplicado por la señal de entrada, que son 5 seno de 3t. Esto va a quedar entonces a menos 10 multiplicado por 5 seno de 3t. Obviamente todo eso es en milivolts. Por lo tanto, esos voltajes de salida sería igual a menos 50 seno de 3t. Eso sería el amplificador operacional. Pregunta, Juan. Y obviamente todo eso en milivolts. Si ven, solo aplicamos fórmula, no decimos nada más. La fórmula que encontramos la aplicamos y esto. Aquí se ve la señal de entrada, que es un poquito rosada, un poquito más, la pequeña, y después 50 veces es la señal de salida. Y como dice, amplifica la señal de entrada, y esa es la función de un amplificador. Bien, esto es no inverso. En este caso tenemos esta diferencia de potencial aquí, donde cada uno de ellos va a dar 0. Y tenemos entonces, haciendo el nodo, BA sería BA sobre R1, en la diferencia de potencial, más BA menos el voltaje de salida sobre RF igual a 0. Eso sería la primera parte, y de ahí despejando sería BA sobre R1 más BA sobre RF menos el voltaje de salida sobre RF igual a 0. Yo quería BA como factor común de 1 sobre R1 más 1 sobre RF, y eso es igual al voltaje de salida sobre RF.
RF multiplicando al otro lado de la igualdad sería BA y además simplificando sería RF sobre R1 más RF sobre RF igual al voltaje de salida. Eso me quedaría, ya simplificando un poquito más, sería que el voltaje de salida sería igual, como VA igual al voltaje de B igual al voltaje de entrada, quedaría orientándolo 1 más RF sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. Teniendo eso y sustituyendo sería 1 más 47 kiloohmios sobre 4.7 kiloohmios multiplicado por el voltaje de entrada que es 5 seno de 3t. Ese va a ser igual entonces a 1 más 10 por 5 seno de 3t. Obviamente todo eso es en milivolts. Aquí hay un solo voltaje de salida. Sería igual entonces a 11 por 5 de 55 seno de 3t en milivolts. Ahí tendríamos la salida de esa, el voltaje de salida de ese amplificador. Está la respuesta y además la simplificación con el ejercicio. Este otro es el voltaje sumador. Igual aquí hay que tomar en consideración las corrientes que entran igual a las que salen. O sea que tendríamos I1 más I2 más I3 igual a I. O podríamos poner que I I1 más I2 más I3 igual a I. O I1 pasando al otro lado de la igualdad a la I sería menos I más I1 más I2 más I3 igual a 0. Con respecto a eso, pues tendríamos menos la I, que sería BA menos B de salida sobre RS más BA menos B1
sobre R más BA menos B2 sobre R más BA menos B3 sobre R igual a 0. Aquí es importante, como ya sabemos, que BA es igual a BB igual a 0. Entonces sería el voltaje de salida menos, perdón, todo es R, RF, y entonces esto es igual a 0. Ahí podríamos voltaje de salida sobre RF menos factor común, ahí sería, bueno, menos B1 sobre R menos B2 sobre R menos B3 sobre R igual a 0. Y ese voltaje de salida, pasando todo el otro lado de la igualdad, sería igual entonces a positivo B1 sobre R más B2 sobre R más B3 sobre R. O sea, el voltaje de salida entonces sería igual, factor común, el 1 sobre R, sería factor común de B1 más B2 más B3. Y esto, perdón, está sobre R. Al pasar a multiplicar el voltaje de salida al otro lado de la igualdad, la RF sería igual entonces a RF sobre R1 por B1 más B2 más B3. Que es el voltaje de salida, sería igual entonces a RF sobre R1, sobre R, perdón, no R1. Vamos a borrar ese 1. Cerramos paréntesis multiplicado por B1 más B2 más B3. Y ahí tenemos entonces el amplificador sumado. Preguntas con eso, bueno. ¿Por qué se deshizo del BA como en el tercer renglón? Porque es igual a Ah, 0. ok. O sea, la diferencia de potencial sigue manteniendo la teoría de que aquí no hay voltaje. Que este punto es igual a esto y como aquí es 0 la diferencia de potencial, es 0. Preguntas con esto. Obviamente hay que tener mucho cuidado con los valores, perdón, aquí sería igual a 0. Vamos a verificar todo.
Ahí estamos bien. Vamos a ver. Bien, aquí este signo no va, no debería ir, no corriente que entra a la que sale. Entonces el nodo igual, corrientes que entran igual a las que salen. De manera general, pero al hacer el nodo, siempre con respecto al valor BDA es positivo. Con respecto al análisis que yo hago, este sería malo, esto no tendría tanto lógica, porque yo hago el nodo aquí. Entonces, siempre tomo como que las corrientes van saliendo. De manera general es eso. Pero si hago el nodo, el análisis de nodo es diferente. O sea, olvidémonos de esta corriente de arriba, sino que solo hago el análisis de nodo normal. O sea, tomando esto como referencia positiva, esto menos esto, esto menos esto, esto menos esto y esto menos esto. O sea, todo positivo, por lo tanto, este es negativo aquí, esto es negativo también. Y esto al despejar, pero esto es negativo. Si todo es negativo, aquí iría un factor común, un signo, y esto sería entonces negativo. Entonces, este es un rectificador inversor sumador. Ahí sería esa parte. Igual podríamos utilizar la fórmula, igual que la anterior, para poder hacer eso. Bien, este otro es una diferencia. En primer lugar, tengo el análisis de este nodo de arriba, sería BA menos B1 sobre R más BA menos voltaje de salida sobre R igual a 0. Ese sería el nodo de la izquierda y el nodo de arriba, perdón. Y ahora vamos a hacer el nodo de abajo, quedaría entonces BB menos B2 más BB, este sobre R, más BB sobre R igual a 0. Esto me quedaría entonces 2BB sobre R y menos B2 sobre R igual a 0. O sea, 2BB sobre R igual a B2 sobre R. O sea, 2BB es igual a B2, o lo mismo, B2 es igual a
2BB o a su diferencia BB va a ser igual a 1/2 BB. Bien, teniendo eso, un factor de simplificación, si multiplicamos a esto sería 2BA sobre R. Bueno, pasamos de un solo el factor de BA al otro lado de la igualdad, entonces eliminaríamos el R y quedaría 2BA menos B1 menos B de salida igual a 0. O sea, el voltaje de salida sería igual a 2BA menos B1. Pero igual tendríamos que siempre BA igual a BB. La diferencia de potencial ahí, en este caso no lo ponemos 0, pero es igual, entonces voltaje de salida sería igual a 2 multiplicado por BA, que es BB, que sería 1/2 B2 menos B1. Se eliminan los 1/2, que el voltaje de salida sería igual a B2 menos B1. Y ahí tenemos la diferencia. ¿Cómo serían todos los análisis? En este caso, la tabla 6.1 del capítulo 6 presentan todas las respuestas, obviamente ya dadas, que aquí ahorita las acabamos de hacer, de todos los amplificadores, excepto el que no es el seguidor de tensión, que este directamente sigue la entrada igual a la salida. De ahí el sumador, la diferencia. Por último, un amplificador en cascada, entonces la entrada del primero es están dos sumadores, en este caso, como en este caso, quizás 3, entonces va a ser B1 más B2 sobre RF sobre R1, R sobre R, perdón, negativo, sería SDX. Tomando las fórmulas anteriores, solo estamos copiando RF sobre R, B1 más B2 más B3, pero en este caso solo son 2, B1 más B2, y la entrada BX va a ser la entrada del segundo amplificador, que igual sería RF entre R, R2 entre R1 por B, negativo. Como uno es la entrada del otro, entonces sencillamente BX se convierte en esto, al multiplicar quedaría menos por menos da más, R2 sobre R1, RF sobre R por B1 más B2. Pregunta, Juan. Este sería el amplificador operacional y en cascada, pero obviamente, si ven, solo es básicamente fórmula, ¿no? No existe una complicación de otro tipo, ¿no? Bien, preguntas, jóvenes. Si no, entonces nos vemos mañana. El examen queda igual para este miércoles, ¿verdad? Sí. Y vuelvo a repetir, todos los temas son eh, el teorema de superposición, la transformación de fuente, el Thevenin y Norton y esto del amplificador operacional. Un problema de cada tema. Bien, jóvenes, preguntas, si no, entonces nos vemos mañana. Bien, jóvenes, feliz tarde, nos vemos mañana. Igualmente, feliz tarde. Hasta luego, sí. Hasta mañana.